Buenos días, mi nombre es Natalia Díaz y hoy voy a hablar de un artículo que encontré en Scientific Reports llamado Los potenciales de acción inducen campos biomagnéticos en la planta carnívora Venus atrapamoscas. Las plantas tienen mecanismos complejos para responder a su entorno como lo hace la Venus atrapamoscas. Es una planta carnívora capaz de detectar y capturar presas gracias a señales eléctricas internas. En los animales, la actividad eléctrica en el sistema nervioso genera campos magnéticos que pueden medirse con técnicas avanzadas. Pero ¿pueden las plantas generar campos biomagnéticos de manera similar? Este estudio busca responder esta pregunta analizando si los potenciales de acción en la Venus atrapamosca producen campos magnéticos detectables. El mecanismo de acción de la Venus atrapamoscas tiene un sistema especializado de detección y captura. Sus trampas están formadas por dos lóbulos que contienen pequeños tricomas sensoriales y cuando un insecto toca estos pelos dos veces en menos de 30 segundos se genera un impulso eléctrico, lo que se conoce como potencial de acción. Este impulso viaja a través de la trampa desencadenando una respuesta mecánica que cierra la trampa sobre la presa. El potencial de acción en la Venus atrapamoscas es generado por la apertura de canales iónicos, que son estructuras en la membrana celular que regulan el flujo de iones. En las neuronas animales, los potenciales de acción dependen de canales de sodio y potasio. En cambio, en la Venus atrapamoscas, el proceso es controlado por canales de aniones activados por calcio. El proceso ocurre en varias etapas. Primero, el insecto toca los tricomas sensoriales o la planta es sometida a un cambio de temperatura, lo que se hizo en este artículo. La planta detecta el insecto por el contacto y la presencia de potasio, que es un ion que está presente en el cuerpo del insecto. Luego se abren los canales de calcio permitiendo que los iones entren a las células. Luego esos canales activados generan un flujo de carga que despolariza la membrana celular, propagando el potencial de acción. Esta señal viaja a través de la trampa activando el cierre. Cuando hay un aumento en los niveles de calcio es una condición necesaria para que la trampa se cierre. Si los niveles de calcio no superan un umbral determinado, la planta ignora la señal. Este mismo principio bioeléctrico también se encuentra en otros sistemas biológicos, lo que sugiere que las plantas y los animales comparten mecanismos eléctricos fundamentales. El objetivo de este estudio es investigar si la actividad eléctrica en la Venus atrapamoscas genera campos magnéticos detectables. Si se confirma esta presencia de estos campos, significa que las plantas, al igual que los animales, producen señales magnéticas asociadas a su actividad bioeléctrica. Para esto se usaron magnetómetros atómicos, que son dispositivos extremadamente sensibles, capaces de medir campos magnéticos muy débiles sin necesidad de contacto físico con la planta. En ese estudio se usaron dos métodos principales. El primero, la medición de la actividad eléctrica en la Venus atrapamoscas, y el segundo, la medición del campo magnético generado por la actividad eléctrica. Para el primer método se colocaron electrodos en la trampa de la Venus atrapamoscas, usados para aumentar la señal y hacerla la más clara posible, lo que permite registrar y analizar las señales eléctricas en tiempo real. Luego se aplicó calor de forma controlada para inducir los potenciales de acción. Al usar calor en lugar de estímulos mecánicos, se asegura que cualquier señal detectada proviene exclusivamente de la actividad eléctrica de la planta y no de movimientos físicos indeseados. Este método se usa con el fin de detectar y registrar los potenciales de acción. También se busca que con cierta temperatura la planta comienza a generar señales eléctricas para poder medir cómo cambia la amplitud y duración de los potenciales de acción con la temperatura. Se espera que la planta no genere potenciales de acción por debajo de cierta temperatura, que es aproximadamente 30 grados centígrados, y que la frecuencia de activación aumente a medida que la temperatura sube. Se espera que a temperaturas más altas los potenciales de acción sean más intensos y rápidos, debido a la activación más eficiente de los canales iónicos de la planta. Para el segundo método se usan magnetómetros atómicos, que son sensores extremadamente sensibles que detectan campos magnéticos muy débiles sin necesidad de contacto físico con la planta. Se disponen de tres sensores, uno muy cerca de la planta para captar su campo magnético, dos sensores colocados a distintas distancias para
medir la disminución del campo magnético con la distancia, y un sensor de referencia que es el D, que está alejado de la planta para registrar el ruido de fondo y restarlo de las mediciones. Este método se usa con el fin de detectar un campo magnético asociado a la actividad eléctrica de la planta, y se espera que este campo apareciera en el mismo momento en que ocurre un potencial de acción. También se esperaría observar cómo disminuye el campo con la distancia. Los sensores más alejados deberían registrar una señal más débil, confirmando que el campo magnético proviene de la planta. En los resultados para la corriente y el potencial tenemos una gráfica que muestra una señal eléctrica que se registró en la planta. Se observa un inicio estable antes de la activación, donde la membrana mantiene un potencial de reposo. En el punto 1 se aplica un estímulo externo como calor o el contacto en los tricomas. Luego se observa un pico del potencial de acción en el punto 2 y 3, donde se produce un gran cambio en el voltaje, alcanzando un máximo de aproximadamente 20 milivoltios. Esto indica que los canales de iones se han abierto y propagado la señal. En el punto 4 y 5 ocurre la fase de repolarización. El potencial vuelve a valores cercanos al reposo cuando los iones se redistribuyen. Y en el punto 6 ocurre la recuperación. La célula vuelve a su estado inicial, lista para responder a un nuevo estímulo. De esta gráfica se puede concluir que el potencial de acción mostrado en la imagen es la base de la respuesta motora de la planta. La activación eléctrica no solo cierra la trampa, sino que también genera un campo biomagnético. Y esos resultados confirman que las plantas pueden generar señales eléctricas similares a la de los animales, pero con intensidades mucho menores. Para la siguiente gráfica se muestran diferentes condiciones térmicas y cómo afectan la activación de los potenciales de acción. Se utilizó un ajuste sigmoidal para describir la relación entre temperatura y actividad de potenciales de acción. Esto es típico en fenómenos de activación biológica, donde una variable, que en este caso es la temperatura, modula un proceso fisiológico. Esta gráfica sugiere que a temperaturas bajas, menores a 30 grados centígrados, casi no hay respuesta, pero a medida que la temperatura aumenta, los potenciales de acción se activan progresivamente, hasta llegar a un nivel de saturación mayor a 38 grados centígrados, donde casi el 100% de las respuestas se activan. Este resultado es muy relevante porque sugiere que la Venus atrapamoscas podría estar adaptada a detectar estímulos en un rango óptimo de temperatura y que el calor puede influir en su actividad bioeléctrica. Para los resultados del campo magnético se obtuvo el potencial de acción que se genera cuando la trampa es estimulada. La amplitud del voltaje indica la intensidad de la señal eléctrica en la planta. Un pico en esta gráfica significa que hubo una propagación de corriente en la trampa, lo que sugiere una actividad bioeléctrica fuerte. El potencial de acción registrado en la Venus atrapamoscas es un fenómeno electrofisiológico, lo que implica que el movimiento de iones dentro de la planta genera una corriente eléctrica. Y según las leyes del electromagnetismo, cualquier corriente eléctrica induce un campo magnético alrededor de ella. La amplitud de la señal magnética está en femtoteslas, lo que indica un campo extremadamente débil pero detectable. Y en la segunda gráfica muestra que la intensidad del campo magnético varía entre trampas, dependiendo de factores como la amplitud del potencial de acción, la conductividad interna y factores como el tamaño de la trampa, la edad y el estado de hidratación. Esto nos confirma la relación entre la señal eléctrica y la señal magnética, lo que valida la existencia de biomagnetismo en las plantas. El artículo trata la discusión como una comparación entre la Venus atrapamoscas y las neuronas animales, revelando diferencias clave en la generación y propagación del potencial de acción. Mientras que en la planta la señal se propaga a aproximadamente 10 metros por segundo, en las neuronas animales varía entre 1 a 100 metros por segundo, siendo generalmente más rápida debido a la presencia de mielina y diferencias en los iones involucrados. En la Venus atrapamoscas, la señal eléctrica depende de iones de calcio y aniones, mientras que en las neuronas intervienen iones de sodio, potasio y calcio, lo que permite una conducción más rápida. Además, la generación de campo magnético es mucho menor en la planta, aproximadamente 0.5 picotesla, en comparación con las neuronas humanas, de 50 a 500 picotesla, lo que indica una menor intensidad del potencial de acción.
Funcionalmente, el potencial de acción en la Venus atrapamoscas está asociado al cierre de la trampa para capturar presas, mientras que en las neuronas animales permite la transmisión de señales en el sistema nervioso. A pesar de estas diferencias, el hecho de que las plantas generen campos magnéticos demuestra que el biomagnetismo no es exclusivo de los organismos con sistema nervioso y puede estudiarse con magnetómetros sin necesidad de métodos invasivos. Las conclusiones de esta investigación son las siguientes. Se confirmó que los potenciales de acción en la Venus atrapamoscas generan campos magnéticos detectables. La señal magnética sigue el mismo patrón temporal que el potencial de acción, lo que indica que el biomagnetismo en plantas es medible y predecible. La propagación de señales eléctricas en plantas es diferente a la de los animales, pero sigue principios biofísicos similares, abriendo la puerta a estudios comparativos más amplios. El uso de magnetómetros atómicos demuestra su potencial en la investigación biológica, ya que permiten medir señales extremadamente débiles sin contacto físico con la muestra.